encontramos en la hoja 5, en la carilla A, anteúltimo renglón de abajo hacia arriba, en la primera palabra. Teníamos entonces discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina, si todo lo que se hizo en los 7 días de la inauguración del Mishkan y en el día mismo, mejor dicho, los 7 días de iniciación, más el día de la inauguración, si eran todos detalles indispensables o no. La Gemara, después de marcarnos varias diferencias, como vimos en la clase anterior, si era indispensable que apoye las manos sobre la cabeza del animal, si era indispensable que haga la terufá, el levantar y bajar los trozos de los distintos animales, si también era obligación que se lo unja con el semen amishá, el aceite de la unción, etc. Nos dice ahora, Maitama de Mandeamar con la Katub Bahen Meakev. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan, quien dijo que todo lo que está escrito ahí era indispensable y cualquier detalle invalidaba todo el servicio? Amar Bishak Bar Bisna. Amar, que la dijo el Bishak Bar Bisna, está escrito en el Pasuk. Beasita le Aharon ulvanab caja. Así figura en el Pasuk cuando le dio la orden Boreolam a Moshe Rabbenu de cómo iniciarlos a Aarón y sus hijos en todo el servicio del Mishkan. Le dijo, Beasita le Aharon ulvanab, le harás a Aarón y a sus hijos caja. Así, de esta manera, esta expresión, caja y kubahu, le harás así, de esta manera, esta aclaración, de esta manera, así, quiere decir que no puede funcionar de otra manera. Y si falta algo de lo que yo te dije así, no va a ser válido. Y se llamará, Tinah, Kol Milta Dichtiva Behai Inyana. Puedo entender entonces perfectamente que eso es una aclaración y especificación que hizo la Torá, que así tiene que ser y no puede faltar ningún detalle. Pero esto solamente entonces implicaría y encerraría todo lo que está escrito en esa perashá, que sería en la orden que le dio Boreolam a Moshe Rabbenu. Tenemos que entender que en la Torá está dividido en dos partes todo este proceso. Uno se encuentra primeramente en la perashá Tetzaveh, donde Boreolam le da la orden a Moshe Rabbenu de cómo debe iniciar a Aarón y a sus hijos en toda la abodá del Mishkan. Por otro lado, muchas perashot después, de hecho cambiando de Sefer, en Sefer Vaikra, en la perashat Tzav, al final de ella es donde nosotros encontramos cómo en la práctica Moshe Rabbenu ejecutó esta orden que le dio Boreolam. Cuando nosotros queremos cotejar lo que está escrito en las órdenes de Boreolam, en la perashat Tetzaveh, con lo que hizo en la práctica en la perashat Tzav, vamos a encontrar algunas diferencias. Y aquí es donde la Gemara analiza y nos dice, está bien que todo lo que figura en las órdenes en la perashat de Tetzaveh no podía haber cambiado y alterado nada de todo lo que figura ahí. ¿Por qué está escrito esta expresión? Así te le Aarón ulvanab caja. Le vas a hacer así, ni más ni menos. Pero Milta de la que tiba behai inyana, lo que no figura en las órdenes de Boreolam, sino figura en la acción de Moshe Rabbenu, como por ejemplo la colocación del Urim Betumim, un nombre Kadosh de Boreolam que se colocaba dentro del Hoshen, aquel pectoral famoso que vestía el Kohen Gadol, estaba de alguna manera, podemos decir, rellenado con un pergamino con nombres de Boreolam muy obviamente especiales y específicos que nosotros desconocemos, y eso es llamado Urim Betumim. En la orden de Boreolam no figura, en la acción de Moshe Rabbenu cuando inauguró a Aarón y sus hijos sí figura. Entonces la pregunta es, ese detalle, ¿sí? ¿De dónde nosotros aprendemos que sería indispensable? Por eso pregunta, mitad de la que te iba a ver ahí Inyana, aquella cosa que no está escrita ahí en la orden. Menalán, ¿de dónde sabemos que también era indispensable? Amar a Nachman Isaac, Alif Petah Petah. Eso lo aprende por Gezerah Shabbat. Tenemos palabra en común que figura entre la orden de Boreolam a la acción de Moshe Rabbenu. En ambos dice Petah Ohel Moed, en la puerta del Ohel Moed, para aplicar que esto que figura en la acción que hizo Moshe Rabbenu, siguiendo la situación específica de haber colocado el Urim Betumim,
va con las mismas características de lo que figura en la orden de Boreolam, que no podía faltar ninguno de todos estos detalles. Rab Mesharshiah Amar, Ushmartem et Mishmeret Hashem Ikuba. Por su parte, Rab Mesharshiah contesta, mira, también cuando está escrito la orden de Boreolam, está escrito caja, que dijimos así y no se puede alterar. Cuando Moshe Rabbenu ejecutó las órdenes de Boreolam, el pasuk dice, Ushmartem et mishmeret Hashem, cuidarán el cuidado de Boreolam, kijen suveti, porque así sí fue ordenado. Entonces ahí, esto que está escrito, Ushmartem et mishmeret, cuidarán mi cuidado, esta redundancia viene a enseñarnos que aquello que él hizo en esa acción fue pedido de Boreolam que se cuide cuidadosamente, que no pueda faltar ninguno de todos esos detalles. Por lo tanto, no necesitamos la Gezerá Shavá, no necesitamos el Petach que dijo anteriormente la Gemara, la respuesta de Rav Nachman, sino de lo mismo que está escrito en la acción de Moshe Rabbenu, es suficiente para aprender que eso era un cuidado especial que Boreolam había pedido. Y tercera y última respuesta, Rav Ashi Amar, Kijen Suveti y Kuba. Cuando Moshe Rabbenu le dio la orden a Aarón de todo lo que tenía que hacer, y él también obró en base a lo que le pidió Boreolam, le dijo a Moshe Rabbenu, yo todo esto que estoy haciendo y te estoy indicando qué debes hacer, es Kijen Suveti, porque así yo fui ordenado por parte de Boreolam. Y esta aclaración de que así fui ordenado por parte de Boreolam, quiere decir que no se podía alterar absolutamente nada. Por lo tanto, incluso la colocación del Urim Betumim dentro del pectoral, dentro del Hoshen del Kohen Gadol, era algo indispensable, y de faltar ese detalle, tampoco hubiese sido nada de toda la abodá del Kohen Gadol válida. Y aprovecha la Gemara, ya que nos trajo este pasuk, Kijen Suveti, que figura en la inauguración del Mishkan, aprovecha a analizar este pasuk y otros más que figuran en esa misma pirasha alrededor. Tanu Rabbanan, Kijen Suveti, Kasher Siveti, Kasher Siva Hashem. 3 veces figura en el Yom HaShemini, en el primer día de Nisan, del año 2449, cuando se inauguró el Mishkan. Moshe Rabbenu les da las órdenes a Aarón y a sus hijos de lo que deben hacer. Y nos figura 3 veces en la Torah, Kijen Suveti, así yo fui ordenado. Kasher Siveti, como me ordenaron. Kasher Siva Hashem, como ordenó Hashem. ¿Acaso sobre cada instrucción que Moshe Rabbenu les daba a Aarón y a sus hijos, él tenía que aclarar que así fue ordenado, que así fue ordenado? ¿Por qué la Torah escribió estas 3 expresiones? Lo dice la Braita de lo siguiente. Kijen Suveti Ba'aninut Yoheluha. Así fui ordenado, es una aclaración especial. En aquel día, Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abihu, Elazar e Itamar, comenzaron a trabajar en el Mishkan, a realizar el servicio a Boreolam. Nadab y Abihu, como es conocido y la Torah nos cuenta, trajeron un ketoret que no era correcto traerlo en aquel momento. Y fueron castigados con una muerte inmediata. 2 hilos de fuego salieron del Kodesh HaKodashim, se abrieron 2, entró por las fosas nasales, los quemó por dentro, de acuerdo a la opinión de los Jajamim en la Gemara Tratado de Sanedrín, murieron Nadab y Abihu. Esto crea que Aarón, Elazar y Tamar, es decir, el padre y los hermanos, entren en un estado de aninut, un estado de tristeza y preocupación, que no es solamente un estado emocional, sino la Torah a este estado emocional le pone reglas y alajot. Una persona que está onen, que se encuentra en ese estado intermedio entre el fallecimiento y el entierro de uno de los parientes cercanos, como en este caso hermanos o hijos, depende de quién se está tratando, ¿sí?, no pueden cumplir ciertas mitzvot.
en lo que es la halajá, la práctica, está exento de todo el cumplimiento de las mitzvot activas y positivas. Pero nosotros nos concentramos ahora en la Gemara. De acuerdo a los dinim de la Torá, una persona oner no puede consumir ni siquiera comida de Maaser Sheni, comida del segundo diezmo que tiene que ser consumida en Jerusalén. Está prohibido porque tiene que ser consumido con alegría. Si el Maaser Sheni está vedado y limitado para un oner, cuanto más y más los korbanot, las ofrendas, sean las de animales, sean las menahot, las que estaban producidas con sémola, son kodshé kodashim, son alimentos que están santos entre los santos, no pueden salir de la Hazará. En esa época no podían salir del patio del Mishkan y no podían ser consumidos por otra persona que no sea un Cohen. Ellos ahora, al encontrarse en este estado, tienen prohibido consumir cualquier tipo de ofrenda. Por eso, tuvo que venir Moshe Rabbenu y darle la orden: ustedes comen de esa minja. Ve'ichlu hamazot etzla mizbeach. Tomen las menajot, tomen esas korbanot, esas ofrendas de sémola, y cómanlas ahí en el patio del Mishkan, siendo matzot. Kijen suveti, así yo fui ordenado. Esta aclaración, así fue ordenado, es a pesar de que voy contra las reglas que yo ya les enseñé, que un onen no puede consumir de los korbanot, yo fui ordenado que estos sí tengan que comerlo. Por eso fue necesaria la aclaración de Moshe Rabbenu: así fui ordenado, que esto es un caso excepcional y ustedes sí pueden consumirlo. Esto es que Gensufeti va a Ninut y Ojelúa, que incluso en este estado de tristeza ustedes pueden consumirla. Kasher Tziveti, luego, el pasuk dice Kasher Tziveti, como me ordenaron. Esta segunda expresión o aclaración que dijo Moshe Rabbenu estaba haciendo referencia con respecto al chivito de Hatat, de expiación, que corresponde a Rosh Hodesh. Ese día, que era primero de Nisan, justamente era Rosh Hodesh. Había una ofrenda especial. Normal, en un día de semana, no hay un Hatat de Tzibur, no hay una ofrenda de expiación que corresponda al público. Pero por ser Rosh Hodesh, existe un chivito de expiación. Este chivito normalmente también debe ser consumido por los Kohanim. Moshe Rabbenu investigó qué es lo que pasó con este chivito, que lo habían quemado. Moshe Rabbenu les dijo: ustedes deberían haberla comido como fueron ordenados. ¿Por qué lo quemaron? A esto es lo que dijo Kasher Tziveti. Beshaat Maaseh Amar Lahem, en el momento del hecho, cuando vio que quemaron el chivito de Rosh Hodesh, vino y les dijo: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué lo quemaron? Si esto no se impurificó. Y ustedes, por estar onenim, deberían haberlo consumido como fui ordenado, que ustedes coman también de la minja. Esto es lo que le dijo Kasher Tziveti. Y Kasher Tzivah Hashem, Velo Me'elai Ani Omer, lo que termina diciendo, como me ordenó a mí Hashem. Esto se lo está diciendo con respecto a la pata y el pecho de una de las ofrendas que se trajeron en aquel día, que era la ofrenda de Shelamim, que normalmente la pata y el pecho tienen que ser consumidos por los Kohanim. También les dijo Moshe Rabbeinu: ustedes tienen que comerlo. Y no porque yo se los estoy diciendo, sino porque así me ordenó Boreolam. No me escuchen a mí, no es una determinación mía, fue la orden de Boreolam. Igualmente, Aarón y sus hijos no lo comieron, ellos tuvieron razón. Aarón le terminó refutando esto y le dijo: tú escuchaste que había que comer, pero ¿sobre cuál escuchaste? ¿Acaso escuchaste sobre todos? Tú escuchaste que debíamos consumir aquellos korbanot, ofrendas que eran especiales por la inauguración del Mishkan, lo que llamamos Kodshé Sha'ah, ofrendas que fueron del momento por ser inauguración del Mishkan, Kodshé Dorot, pero aquellas ofrendas que son normales y que se aplican durante todo el año, también sobre ellas has escuchado la orden que debemos nosotros comer, incluso que estábamos onenim. Moshe Rabbenu, con su grandeza, reconoció que no había escuchado sobre eso específicamente
Y Boreolam le dio la razón a Aarón HaKohen y ellos no lo consumieron. Pero esta aclaración que le había hecho Moshe Rabbenu era específicamente por esta situación, que él entendió que deberían comer también el pecho y la pata del Korban Shelamim, de la ofrenda de armonía, y por eso les dijo, hagan caso, Boreolam me lo dijo. Por eso, luego Aarón le contestó y le dijo, ¿también sobre esta escuchaste de Boreolam? Y al fin no terminaron comiéndola. Pero vamos a continuar con la Gemara. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, dice Rabbi Yossi bar Hanina, Michnasayim en Ketubim va perashá. El vestir a los Kohanim fue parte del procedimiento que hizo Moshe Rabbenu durante estos 7 días de iniciación de Aarón y sus hijos. Durante todos los días los vestía con las ropas, los ungía con aceite de la unción, con Shemen HaMishá, etc. Sin embargo, con respecto a el vestir los Michnasayim, esas lo que nosotros llamaríamos pantalones, pero que no cumplen estrictamente la definición de lo que es un pantalón actual, ya que tenía más la forma de una bolsa de lino blanca con 2 orificios abajo. No había tela que envolvía y acompañaba la pierna a su forma, sino era como una especie de bolsa grande que llegaba casi hasta las rodillas, y ahí había 2 agujeros por donde pasaban las piernas solamente. Estos eran los Michnasayim, que estaban fabricados en lino. Sin embargo, no figura en la perashá ni de Tetzaveh cuando Boreolam le da la orden a Moshe Rabbenu, y tampoco en la perashá Tzav, cuando Moshe Rabbenu aplica y ejecuta la orden de Boreolam, tampoco figura nada con respecto a estos Michnasayim. Entonces, esta es la pregunta que tiene la Gemara. ¿Qué pasó con los Michnasayim? Que Shomer desde Adama Shelta Selam de Kadeshotam Lejahen Li. Le había Michnasayim va a Sirita Efa. En la Parashat Tetzaveh, cuando está la orden de Boreolam, previa a la orden de iniciar a Aarón y sus hijos en la Kehuná, están las órdenes de los Bigdei Kehuná. Están las órdenes de cómo tienen que ser confeccionadas cada una y una de las ropas de los Kohanim. E inmediatamente después, el pasuk comienza y dice, y esta es la cosa que tú harás para consagrarlos, que sean Kohanim para mí. ¿Por qué se encuentra ahí escrito con una Vav? El que se fija en el Sefer Torah va a ver que ahí termina la perashá, la orden de las prendas, y comienza una perashá nueva. Sin embargo, empieza con la letra Vav, que es una I, uniendo la perashá anterior con esta nueva, para enseñarnos que esto último que yo dije en la perashá anterior, de la fabricación de las vestimentas y los Michnasayim, también ellos, y esto es lo que harás, sumado a los Michnasayim que acabamos de nombrar, también debes consagrarlos. Y nos dice aquí que le había Michnasayim, viene a incluir que tenía que vestirles estos Michnasayim, va a Sirita Efa, y también una ofrenda especial de sémola, que tiene que traer todo Cohen cuando se inicia en la boda del Bet HaMikdash. Se llama Minhat Chinuch. El Cohen Gadol la traía diariamente y se llama Minhat Habitim. Esa misma receta que el Cohen Gadol trae diariamente, debe traer todo Cohen cuando inaugura e inicia su abodá en el Mishkan. Para ellos, que la hacen solamente en la primera vez, es llamada Minhat Chinuch. Consistía de asirita efa, de 1/10 de la medida de una efa, que son aproximadamente 1,5 kilos de sémola. Y tenía que ser preparado de una manera muy específica. También aquí nos viene a decir la Gemara, en el pasuk vino a agregar que Aarón, Nadab y Abihu, Elazar e Itamar tenían que preparar esta Minhat Chinuch correspondiente para la iniciación en la Avodat Hashem. Dice la Gemara, entiendo perfectamente cómo es que este pasuk nos incluyó los Michnasayim que deberían ser vestidos en los Kohanim, ya que
la Perashá anterior, como mencionamos, habla de todos los atuendos y vestimentas de los Kohanim. En la Sidita de Fa Menarán, pero que también nos incluye la realización de esta Minhat Chinuch. Esto no figura en absoluto ni en la Perashá de Tetzaveh, ni en la Perashá de Tzav. ¿Cómo es que llegó a la iniciación de los Kohanim esta Minhat Chinuch, que no figura en ninguno de los dos lugares? Nos dice la Gemara, Atia Ze. Eso lo aprendemos por una Gezerá Shabbat. Tenemos escrito la palabra Ze, esto en un lugar y en el otro. Mi Veze Korban Aaron Ubanav Shte Yakrivu LaHashem Asirita Efa Solet Minhat Tamim Mahasitah Bapok Mahasitah Ba'ar. Lo que van a decir, este es el Korban de Aarón y sus hijos que van a traer a Boreolam Asirita Efa. Es decir, en el Pasuk que habla sobre el Minhat Chinuch, comienza diciendo Ze Korban Aaron Ubanav. Y con respecto a la orden que le dio Boreolam a Moshe Rabbenu con Aarón y sus hijos, comienza diciendo Vezea Davar Asher Ta'aseh Lahem Lekadesh Otam Lechaini. Y esta es la cosa, hacemos que será Shabbat Veze con Ze y Ze, esto y esto que será Shabbat, para incluir el Ze, esto que figura con el Minhat Chinuch. Amar Rabbi Yohanan Meshum Rabbi Shimon ben Yochai, dijo a Rabbi Yohanan el nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, Menain Sheav Mikra Perashá Me'akev, de donde sabemos que incluso la lectura de todas las órdenes que le dio por Boreolam a Moshe Rabbenu eran imprescindibles en los días de la inauguración. Rabbi Yohanan, estudiamos en la clase anterior y una antes también, sostenía que todo lo que está escrito en la inauguración del Mishkan es indispensable. Aquí nos agrega que incluso la lectura, el dictado de las órdenes de Boreolam también tenía que ser transmitido y leído delante del pueblo de Israel. Y si Moshe Rabbenu no transmitía estas palabras y se las leía, no era válida tampoco la inauguración del Mishkan y toda la boda que se hizo. ¿De dónde aprendemos esto? Dijo Moshe a toda la congregación, esta es la cosa que ordenó Boreolam. Que viene la creación, esta es la cosa que ordenó. ¿Por qué tengo que decir Zehat Davar? Esto es lo que ordenó Boreolam. Que Zehat Davar, afilu dibur, que incluso el dibur, incluso la palabra, tiene que ser dicha. Y si no se pronunciaba, no era válida la aboda. Ahora bien, quedó entonces claro que ellos también fueron iniciados con la vestimenta de los Mijnasai y todo el resto de las ropas que sí figuran en los Pesukim. La pregunta es, ¿qué está del Bishan? ¿De qué manera vistió Moshe Rabbenu a Aarón y a sus hijos? ¿Qué es del Bishan? ¿Cómo los vistió? Pregunta la Gemara. ¿May de Ababa? Lo que pasó en aquel momento pasó. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de saber en qué orden Moshe Rabbenu vistió a Aarón y sus hijos? Ela, sino quizás tu pregunta se refiere a cómo deberíamos vestirnos en el futuro, cuando se construya inmediatamente pronto que Hashem quiera el Bet HaMikdash. Debemos vestir a los Kohanim. ¿De qué manera vamos a tener que vestirlos? Similar a como hizo Moshe Rabbenu en aquel momento. Si es por el futuro lo que tú estás preguntando, Moshe Rabbenu, cuando vengan Aarón y sus hijos, Moshe Rabbenu va a venir con ellos también. No tienes por qué hacerte problema. Medio mal, Dios va a decir lo que debemos hacer. ¿Para qué molestarnos ahora? Ella, sino que echa de Hilbishan, de Misbar Kerai. Sino la pregunta es, como dijimos originalmente, ¿cómo fue en aquel momento que los vistió Moshe Rabbenu? ¿Y por qué estoy preguntando por el pasado? Le Misbar Kerai, para poder explicar los Pesukim que figuran en la Perashat de Tetzaveh y en la Perashat de Tzav, en los cuales se ve una aparente contradicción y no tengo una lectura clara en lo que está escrito en la Torah.
Dice la Gemara, si esa es la pregunta, sábelo, que Peligue va a venir Rabbi Rabbi Yohanan. Discutieron los hijos de Rabbi con Rabbi Yohanan. Hadamar, Aarón, Beaharkach, Baram. Uno dice, primero fueron vestidos a Aarón y luego fueron vestidos sus hijos. Hadamar, Aarón, Baram, Batajat. Yo estoy diciendo, Señor, Moshe Rabbeinu vistió a todos conjuntamente. ¿A qué se refiere conjuntamente? Vamos a ver más adelante, en la próxima clase. ¿A qué se refiere conjuntamente o uno detrás del otro? Por lo pronto, uno dice primero a Aarón y luego a sus hijos, y el otro dice vistió a todos conjuntamente. Viene Abayé y empieza a tomar cartas en el asunto, aclarando hacia dónde apunta esta discusión. Con respecto a vestirle las túnicas blancas de lino, y el mitznefet, que es como una especie de cofia que vestían los Kohanim también de lino, Kule alma la peligue de Aarón be'aharkach banav. No hay discusión, y todos coinciden que primero Moshe Rabbeinu le vistió la túnica a Aarón y el mitznefet, esta especie de cofia, y luego de haberse vestido a Aarón, se acercó a los hijos y les colocó a ellos las túnicas y sus cofias. De Ben Batzabaa o Ben Baasia a Aarón Kadim, tanto en las órdenes de Boreolam en Berashat Tetzaveh como en la ejecución en la Berashat Tzav, figura en ese orden, que Moshe vistió a Aarón la túnica, el ketonet y el mitznefet y la cofia, y luego hizo eso mismo con sus hijos. Entonces, en este aspecto no hay ninguna discusión. Los Mijnasaim, que iban por debajo de todo, es lo que primeramente vistieron ya antes de todo. Y no hace falta que Pasuk lo aclare. ¿Sí? Con Aarón primeramente, Mijnasaim, Ketonet y Mitznefet, y luego lo mismo con los hijos Mijnasaim, Ketonet y Mitznefet. Kipelig Babne, la discusión se centra específicamente en el cinto. El cinto que vestían los Kohanim, que era bastante especial y largo. Ahí se centra la discusión. Mandeamar a Aarón be'aharkach banav. Quien dice que primero lo vistió a Aarón y luego a sus hijos, se basa en el pasuk de Chtiv Vayahagor oto ba'avnet, Vayalbesh oto b'geshesh. El pasuk dice, lo encintó a él con el avnet, con este cinto, valga la redundancia. Y luego, cuando se acercan los hijos, figura y los encintó a ellos con este cinto. Entonces, claramente, el pasuk también antecede a Aarón a los demás Kohanim y a sus hijos para vestir el avnet. Pero quien dice que fueron todos vestidos conjuntamente, es decir, que en el mismo momento Moshe Rabbeinu colocó los cintos, los cinturones a todos, a Aarón y a sus hijos, uno detrás del otro, en el mismo momento, otam avnet a Aarón ubanav. Ya que Pasuk dice, y los encintó a ellos, o los encintarás a ellos, con el avnet, a Aarón y a sus hijos, donde se entiende que es conjuntamente. Entonces, esta contradicción aparente en los Pesukim, ya que por un lado dice, lo encintó a Aarón, y luego dice, encintó a sus hijos, y por otro lado tenemos un pasuk que dice, y los encintarás a ellos, a Aarón y a sus hijos, que se entiende conjuntamente. Ahí es donde está el punto de discusión. Y por eso es que nosotros estamos preguntando cómo fue realmente, ya que queremos comprender los pesukim que están escritos en la Torá.